dale, con toda. Listo, buenas noches. ¿Me pueden confirmar, por favor, audio y video? ¿Y me pueden confirmar si la presentación se está viendo? Ahí te estamos viendo en cámara, también te escuchamos bien, pero la presentación se ve en blanco. ¿Sí está en blanco? ¿No te importa? No aparece, esperadme un segundo y ya Listo. intento. Ahora se ve la presentación. Ahora sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, nada, buenas noches para todos los asistentes a la charla del día de hoy. Pues bueno, nada, primero que todo darle las gracias al grupo de Neurobús y pues a Juan Francisco por permitirme este espacio en donde les voy a hablar de una enfermedad que en verdad me apasiona mucho. Y hay varias razones por las cuales yo quise y pues me ofrecí a dar la charla y pues varios motivos también. Uno de ellos fue que en séptimo semestre, cuando estaba en mi rotación de neurología en el Hospital Simón Bolívar, mmm, estábamos pasando revista y estábamos haciendo una revisión de las demencias y llegamos al momento en el que tocamos las demencias rápidamente progresivas. El doctor Claudio Jiménez, que es uno de los neurólogos de la Subred Norte, nos preguntó que cuáles eran las posibles causas infecciosas pues, del sistema nervioso central. Y todos dijimos los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Y él nos hizo la pregunta de cuáles eran esos grupos microbiológicos, pues no microbiológicos, cuál era el grupo infeccioso de agentes infecciosos que causaban una demencia rápidamente progresiva. A lo que pues obviamente todos respondimos los 4 grupos microbiológicos que ya mencioné, pero ninguno cayó en cuenta que existía otro grupo, el cual eran los priones. Y él no lo mencionó en ese momento de manera muy somera y, pues a partir de eso creció en mí pues un gran como apego a esta enfermedad, me puse a investigar mucho sobre el tema y desde el año pasado pues le había comentado a Verónica, que es una de las representantes del grupo de neurología, que quería dar esta charla, puesto que fue esta enfermedad la que me hizo a mí por así decirlo, amar la neurología y la razón por la cual yo quisiera a futuro desempeñarme en esta especialidad médica. Entonces, pues nada, espero la disfruten y voy a apagar la cámara, solo prendí la cámara para que pues me conocieran los que no me conocían. Voy a apagar la cámara para tener mejor conectividad y vamos a darle inicio entonces a la charla. Bueno, yo soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Entonces, aquí para empezar, entonces vamos a hablar un poco sobre el índice, cómo vamos a manejar la charla, ¿sí? Para que hagamos un esquema mental y nos organicemos. Primero vamos a dar un contexto sobre los priones, sobre qué son los priones, quién los descubrieron, quiénes hablaron por primera vez de estas partículas, para después sí meternos en el tema de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, primero vamos a poner un caso clínico. Después del caso clínico vamos a hablar del doctor Stanley Prusiner, quien es el Premio Nobel de Medicina y quien fue pues la persona que pues describió por primera vez estos priones, aunque no fue él el primero en hablar sobre ellos. Después hablaremos sobre qué son los priones, qué son estas partículas. Posteriormente hablaremos de la clasificación de las enfermedades priónicas, porque la enfermedad priónica más conocida es el Creutzfeldt-Jakob, pero no es la única que generan estas partículas, hay muchas otras. Entonces quiero que nos contextualicemos globalmente en dónde está ubicado el Creutzfeldt-Jakob y posteriormente sí empezaremos a hablar de ello. Hablaremos un poco de la epidemiología, la patogénesis o patogenia, la clínica, el diagnóstico, qué herramientas diagnósticas tenemos actualmente para abordar o descartar este diagnóstico diferencial. Hablaremos después sobre el tratamiento, obviamente pues es una enfermedad que no tiene un tratamiento definitivo, si no existe tratamiento, por ende es una enfermedad mortal, pero hay muchos avances sobre los cuales vamos a hablar también. Después de eso sí hablaremos del Creutzfeldt-Jakob variante, el cual es la enfermedad asociada a las vacas locas, la que todo el mundo conoce y de la que todo el mundo habla. Pero después de que veamos todo este contexto es que vamos a hablar de ella. Y por último vamos a terminar hablando sobre el contexto de la enfermedad en nuestro país. Qué tipos de Creutzfeldt-Jakob hay en Colombia, cómo los tratamos, cómo los diagnosticamos, etc. Y por último, unas conclusiones. El día de hoy cuento con la grata presencia de uno de mis profesores que también fue la persona que me despertó el amor por la neurología. Antes de yo llegar pues a la rotación y estar en medicina interna, yo en morfofisiología quería
o pues me guiaba más por la cardiología, pero una vez empecé a ver toda esta clínica y todo este tema de la neurología, decidí que esto posiblemente era lo mío. Entonces, bueno, nos acompaña el doctor Jorge Restrepo, quien es uno de mis mentores y quien nos va también a enriquecer un poco la charla con su experiencia personal. Bien, entonces, tenemos este caso clínico. No sé si alguien en el público me quisiera ayudar a leerlo de manera pues rápida, o si no, yo lo leo. Juanca, si quieres te ayudo. Dale de una, porfa. De Gracias. una. Entonces el caso clínico dice así, es un paciente masculino de 62 años de edad sin antecedentes de importancia, quien es traído a consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución, caracterizado por vértigo de empeoramiento progresivo asociado a hipoacusia bilateral. Decidió consultar a cita de especialista particular, donde se le realizaron test auditivos y resonancia magnética con contraste, cuyos resultados fueron normales. 2 meses después, el cuadro se acompañaba de apraxia para la marcha, cambios en la conducta y disartria. 5 días antes de la consulta, el cuadro empeoró y se acompañaba de disfagia, aumento en el polígono de sustentación y mioclonías, además de comportamientos anormales. La hija refiere que ha presentado alucinaciones auditivas ocasionales. Al examen físico, la presión arterial está en 132/88, frecuencia cardíaca de 79, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 36.9, saturación en 92%. Neurológicamente se encontraba alerta, orientado en espacio, persona, pero no en tiempo. Resaltaba un aumento de la disartria, acentuación notable de la espasticidad, temblor en batir de alas del brazo izquierdo, prensión forzada y ataxia con retropulsión. No presentaba signos meningios ni focalizaciones. Perfecto. Muchas gracias, Juan Francisco. Entonces, no sé si digamos tú me quisieras ayudar, pues ya con esto que hemos leído del caso clínico, a enfocar este caso clínico no sé, en un diagnóstico sindromático para empezar. O alguien del público que quiera quizá decir o encajar este cuadro clínico en un diagnóstico sindromático. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Pues, pues no, es que de paso, buenas noches. Buenas Sepa muy noches. bien el tema, pero pues generalmente como se ve el caso, pues en el triage la persona está pues relativamente bien, ¿no? Es una enfermedad muy rara, ya que pues su sistematología es como muy, o sea, es como si estuviera la persona realmente bien. Lo único que sí está pues anormal un poco es la presión arterial, ¿no? Que está prehipertenso, pero generalmente o sea, su sistematología está bien y pues, o sea, su examen neurológico se ve que pues la persona está alerta, entonces pues aparentemente se ve que está bien. Pues ya creo que es una enfermedad muy rara, ya que yo creo pues que serían con paraclínicos poder hacer como más a fondo del tema, pero pues en atención primaria se ve que el paciente pues está en condiciones estables. Listo, muchas gracias por su aporte. Sí, pues en efecto tenemos, digamos, un examen físico, el cual está aparentemente normal, ¿sí? O sea, bueno, las cifras tensionales, digamos, la sistólica está un poco elevada, pero podríamos decir que está normal, aunque, digamos, el paciente en sí o sea, no es que esté, pues, bien del todo, tiene muchos síntomas, tiene una sintomatología muy clara sobre, pues, digamos, yo lo encajaría personalmente como un síndrome cerebeloso, pero me gustaría que alguien más me dijera, digamos, algún otro diagnóstico sindromático para pues poder empezar a hablar de este cuadro clínico. Bueno, aquí tenemos una manita levantada, si quieres hablar, Carlos. Eh, Buenas noches a todos, ¿cómo van? Bueno, pues Muy bien. también teniendo en cuenta la edad del paciente, pues teniendo en cuenta pues todos los hallazgos clínicos, también cabría resaltar un síndrome demencial. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Sí, pues en efecto, también el síndrome demencial
cabría y tendría cabida aquí en esta situación. Y pues bueno, me voy a adelantar un poco porque yo quiero que ustedes tengan presente este cuadro clínico durante toda la charla, ¿sí? Este caso clínico yo lo sustraje de un artículo de reporte de caso publicado aquí en Bogotá por el doctor Gerson Fabián Mantilla, quien, si algunos lo recuerdan, fue profesor nuestro de microbiología. Y yo lo adapté un poco, le cambié unas cosas para hacer la clínica más florida sobre Creutzfeldt-Jakob. Entonces, este es un paciente con Creutzfeldt-Jakob, tiene, digamos, un examen físico normal, pero vemos varias alteraciones, digamos, cerebelosas, vemos que el paciente también tiene mioclonías, ¿sí? También vemos, digamos, una alteración en la orientación porque dice que la persona no está orientada en tiempo. Y teniendo en cuenta lo que dijo Carlos, que es un síndrome demencial, sabemos que la demencia entonces se define, ¿sí?, como un compromiso de al menos 3 de las funciones mentales superiores, entre las cuales encontramos el lenguaje, ¿sí? Vemos que el paciente pues tiene una afasia, funciones cognitivas como la memoria, la atención, la capacidad visoespacial, la capacidad de abstracción, de juicio, de razonamiento, donde también vemos que el paciente tiene alteración en una de estas, el cálculo matemático, la nocia, la praxia, entonces vemos también que el paciente tiene una praxia, y la afectividad. Y esta demencia la podemos clasificar en 3 tipos: corticales, o sea, demencias puramente corticales que afectan únicamente la corteza cerebral, como lo hace el Alzheimer; demencias subcorticales puras, o sea, que afectan núcleos de materia gris fuera de la corteza cerebral, como por ejemplo serían los núcleos de la base del cráneo, como lo hace, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson; y demencias mixtas, como esta, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una demencia mixta porque nos afecta tanto la corteza del cerebro como la parte subcortical, ejemplo, los núcleos de la base del cráneo. Entonces, no sé si ustedes puedan ver este video, lo voy a reproducir y me dicen si lo ven o no. Eh, es un video que traje de YouTube, hay muy pocos videos de Creutzfeldt-Jakob en YouTube, este es uno de ellos, y me pareció importante mencionar, digamos, este signo clínico que presenta este paciente. ¿Sí se pudo ver el video? Sí, perfecto. Listo. Por Entonces, ese cierto, es te iba a decir, el doctor Restrepo tiene la mano levantada, por cierto. Sí, doctor Restrepo, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, quiero hacer el primer comentario con respecto al caso. Observen ustedes con detenimiento las características clínicas. Como dijo Juan, es imposible hacer el diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob de entrada en este paciente. Pero efectivamente, lo que llama la atención es un paciente muy joven con un trastorno demencial rápidamente progresivo, muy rápido, con marcados cambios cerebelosos, con apraxia, con trastornos de la deglución, lo cual es muy raro, por ejemplo, en los inicios de un Alzheimer. Entonces, la guía clínica que ustedes deben tener ahí es justamente un síndrome llamado trastorno demencial rápidamente progresivo. Esto uno no puede saber qué es, pero sí puede establecer que no parece una trastorno demencial de tipo Alzheimer, y eso le obliga a hacer un diagnóstico diferencial. Por eso adhiero a los comentarios que ha hecho Juan, y lógico, si alguien llega y dice, yo pienso que tiene Creutzfeldt-Jakob, no, ni Prusiner, ¿cierto? Entonces, por eso lo que ustedes tienen que ver, el análisis del caso, es que parece una trastorno demencial rápidamente progresivo de una persona muy joven. Recuerden que el promedio de inicio de la demencia de tipo Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, está entre 75 y 80 años. Y usted dice, no, esto está muy raro. Ese era el comentario. Continúe, por favor, y muy interesante el planteamiento y el video. Muchas gracias, doctor. Exacto. Entonces, como el doctor ha dicho, la clínica, y por eso les digo, quiero que tengamos este cuadro presente a lo largo de toda la charla, porque en serio que tiene una clínica muy florida de lo que sería
la clínica que presenta un paciente con Creutzfeldt-Jakob. Obviamente no podemos hacer el diagnóstico simplemente con la clínica del paciente, pero sí, como dijo el doctor Restrepo, nos hace pensar o plantearnos el Creutzfeldt-Jakob como un diagnóstico diferencial. Ahora, este video de este paciente, donde vemos que el paciente pues le están pidiendo que haga unos movimientos para evaluar la coordinación de sus miembros superiores, de los movimientos del miembro superior, hace este temblor. Este temblor en inglés se conoce como flapping tremor, que la traducción al español es un temblor en batir de alas. Este temblor es muy característico de la enfermedad de Huntington, y la enfermedad de Huntington hoy en día la podemos clasificar en una nueva clasificación que es las enfermedades prion-like, o sea, similares a los priones. Y vean que este paciente que tiene un diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob está haciendo este signo clínico. Entonces, eso era para que lo tuviéramos presente. Es un video que me pareció muy interesante. Y ahora vamos a pasar a los paraclínicos. Entonces, pues por razones de tiempo, voy simplemente a pasar. Iba a preguntar cuáles pediríamos, pero simplemente voy a pasar y me gustaría sí que alguien leyera estos paraclínicos y me los interpretara, por favor. Una charla de neuro. Sino que es que es un estudiante. Si alguien que me los pueda interpretar, si no, pues yo los interpreto. No, listo. Bueno, entonces, tenemos unos paraclínicos solicitados, pedimos un hemograma donde vemos unos leucocitos de 9.2, o sea, están normales, 9.2 mil, o sea, 9.200, neutrófilos 58% normales, glóbulos rojos 5.12 millones, también está normal, un hematocrito de 44.8% normal, una hemoglobina de 14.2 normal y plaquetas de 229.000 normales. Los electrolitos, encontramos un potasio de 5.1, está dentro de rangos normales, un sodio normal, un cloro también normal y un calcio normal. Función renal, encontramos un BUN de 9 miligramos por decilitro, lo cual es normal, y una creatinina de 1.3, está un poco elevada. Dice, o sea, tengo presente que el punto de corte es 1.1, pero bueno, para tenerlo en cuenta, pero podríamos decir también que está relativamente normal si tenemos en cuenta la edad del paciente. Función hepática, tenemos una AST y una ALT también dentro de rangos normales y una albúmina de igual forma normal. El estudio de líquido cefalorraquídeo, un aspecto transparente, una presión apertura de 12 centímetros de agua, 0 células, una glucosa de 45 miligramos por decilitro. Tocaría ver entonces cuál es la glicemia del paciente, pero se dice que debe ser alrededor de 2/3 de la glicemia del paciente. Entonces podríamos decir que, digamos, está normal si la glicemia del paciente fuera normal también, y unas proteínas de 30 miligramos por decilitro, lo cual es normal. O sea, la bioquímica de estos pacientes es totalmente normal, no hay ninguna alteración, no vamos a ver ninguna alteración. Más adelante voy a mencionar de manera breve que podemos encontrar, digamos, algunos reactantes de fase aguda elevados, pero no en todos los casos. Por lo general lo que vamos a encontrar es una bioquímica sanguínea totalmente normal y un líquido cefalorraquídeo normal. Luego, le podemos hacer un TAC al paciente y no vamos a ver nada, procedemos a hacerle una resonancia magnética donde vamos a evidenciar entonces lo siguiente. Por ejemplo, en esta resonancia magnética, que es del mismo caso clínico que saqué del reporte de caso del paciente aquí en Bogotá, lo que evidenciaron fue unas hiperintensidades en los núcleos de la base del cráneo, en la cabeza del caudado y en el putamen bilateral simétricos, así como también una atrofia notable de las cortezas temporales bilaterales. Esos serían los hallazgos a nivel de esta resonancia magnética. Entonces, tenemos una clínica de un paciente con una demencia rápidamente progresiva, con síntomas cerebelosos, mioclonías, cierta alteración del estado de conciencia, una bioquímica sanguínea normal y unas imagenologías neurológicas donde tenemos un TAC normal, quizá podemos evidenciar un poco de atrofia, y una resonancia magnética que nos muestra una hiperintensidad de unos núcleos subcorticales. Hasta ahí vamos, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente durante el resto de la charla. Bien, entonces ahora vamos a hablar de un poco de la historia para contextualizarnos sobre qué son los priones y cómo se empezó a hablar de esta enfermedad. Entonces,
Las primeras prionopatías humanas, de las cuales vamos a hablar hoy, fueron reportadas por el señor Creutzfeldt y el señor Jacob en 1920 y 1921 respectivamente, razón por la cual la enfermedad se le llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ellos comunicaron de forma independiente que habían unos casos de una enfermedad neurológica que causaba una demencia rápidamente progresiva y que digamos, en la autopsia de estos pacientes se evidenciaban unos cambios espongiformes importantes en la sustancia gris. Eso fue lo que se reportó en 1920 y 1921. Fue entonces hasta 1936 cuando otros dos investigadores lograron infectar unas ovejas sanas con muestras de la médula espinal de unas ovejas enfermas que presentaban unos síntomas neurológicos similares. A esta enfermedad que afectaba a las ovejas se le llamó Scrapie y vamos a tener esa palabra presente porque más adelante nos va a dar un significado a algo de lo que vamos a hablar. Entonces, Scrapie, enfermedad de las ovejas que tenían unos síntomas sobre todo cerebelosos, no caminaban bien, no coordinaban bien, dicen que se frotaban contra las paredes y los muros como si estuvieran locas, por así decirlo. Luego, entonces, este señor que está aquí en la diapositiva, el doctor Daniel Carleton Gajdusek, no sé si pronuncié bien su apellido, quien fue un físico matemático y después estudió medicina en la Universidad de Harvard, decidió irse a investigar a Australia y más o menos en el año de 1955 le hablaron un poco sobre una enfermedad que se denomina el Kuru, una enfermedad que entonces le daba a unos individuos de la tribu Fore, en Papúa Nueva Guinea, que queda cerca a Australia, ¿sí? Es una de las islas de ahí, cerca a Australia, y entonces él se fue a Papúa Nueva Guinea a investigar sobre esta enfermedad. ¿Por qué? Porque les causaba la muerte sin razón aparente y de manera muy rápida. Él llegó allá y descubrió que esta enfermedad se originaba a partir de unos rituales caníbales durante los cuales los cerebros de las personas que morían ellos hacían una sopa con estos cerebros y se los comían. Tenía un significado religioso para ellos y cultural. Entonces él se dio cuenta que era por estos rituales que se les generaba esta enfermedad, pero también evidenció que solo hasta varios años después, incluso décadas, se instauraban las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces él se dio cuenta que había un agente infeccioso que se demoraba, o sea, que tenía un periodo de incubación muy largo y que generaba la enfermedad después de varios años. Él entonces adoptó, como podemos ver aquí, esta es la publicación que él hizo en el New England Journal of Medicine en el año 1967 y lo llamó Slow Virus Infections of the Nervous System, o sea, infecciones del sistema nervioso por virus lentos. Este fue el término que él utilizó, virus lentos, pero ese término o sea, él no se lo ingenió, sino que lo adoptó de un veterinario que se llamaba John Sigurdsson, quien descubrió o habló por primera vez de los virus lentos en las ovejas, ¿sí? En unas ovejas en Islandia que presentaban una sintomatología general, que él luego infectaba a otra oveja y se daba cuenta que era hasta después de un año que la oveja empezaba a presentar síntomas. Entonces dijo, estos tienen que ser unos virus lentos, ¿sí? E incluso los comparó con los virus de la rabia, la hepatitis, porque tenían un periodo de incubación muy largo. Luego, entonces, eso fue más o menos en 1967 que se publicó eso. Luego, entonces, llegó este señor, premio Nobel de Fisiología y Medicina, también en el año 1997 le otorgaron el título, pero él en 1982, con lo que sabía ya que había publicado Carleton sobre el Kuru, dijo, bueno, Carleton está hablando de un virus lento, ¿cierto? Él dijo, bueno, yo quiero ver si en verdad es un virus o si es otra cosa. Dijo, si es un virus, yo lo irradio con radiación ionizante y eso tiene que desnaturalizar el componente genético que tienen los virus, ya sea RNA o ADN, y pierde sus capacidades infecciosas. Y así lo hizo. Irradió estas muestras que él aisló de esta partícula potencialmente infecciosa y se dio cuenta que cuando la irradiaba con radiación ionizante no pasaba nada, que seguía infectando. Entonces dijo, no, esto no puede ser un virus. Si fuera un virus ya lo hubiera pues matado, por así decirlo. Entonces dijo, bueno, ¿y qué tal que son unas proteínas? Entonces él cogió y utilizó unos mecanismos de desnaturalización proteica y al desnaturalizar, o sea, al utilizar estos mecanismos de desnaturalización, se dio cuenta que sí perdían su capacidad infecciosa. Entonces dijo, esto no son ningunos virus, son unas proteínas. Fue así como él llegó al término de prión.
Y descubrió también un gen asociado a estos priones, que es el gen PRNP. Dijo entonces él, vean, los priones están de manera normal en el ser humano y en los animales. Existen entonces otras partículas similares a los priones que incluso se originan de los priones normales, que son las que generan la patología. Y la llamó PRPSC, que significa Prion Protein Scrapie Celular. Y la normal se llama PRPC, o sea, Prion Protein Celular. Scrapie, porque como ya dijimos, Scrapie fue donde se habló por primera vez de la enfermedad en las ovejas, que Scrapie significa tembladera en español. Entonces es la proteína de la tembladera. ¿Por qué? Pues ya vimos por qué. La clínica del paciente se presenta por lo general con temblores, mioclonías, etc. Entonces, él dijo, bueno, planteó la siguiente, o sea, el siguiente mecanismo fisiopatológico de la enfermedad y dijo, vea, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos unas proteínas mal plegadas y unas proteínas que están plegadas correctamente. Las proteínas que están mal plegadas, o sea, la Scrapie, llegan y dañan las proteínas mal plegadas, que están plegadas de manera correcta, las dañan y las vuelven mal plegadas, o sea, las vuelven malas, y estas proteínas tienen la capacidad de acumularse y formar unas fibrillas amiloides que generan depósitos, y posteriormente esos depósitos van a generar pues, todo el daño neuronal, la muerte neuronal, la apoptosis, etc. Entonces aquí en este video es una representación más gráfica de lo que consiste la enfermedad. Entonces ahí podemos ver cómo está la normal, se pliega en esta forma beta, llega a esta forma beta a donde están las normales y vean, las convierte en beta también. Luego, entonces, estas que están ya mal plegadas beta pueden entonces por endocitosis entrar al citoplasma celular, formar depósitos y generar la apoptosis. Hablando un poco pues ya de lo que dijimos sobre los priones, está la normal, la PRPC y la PRPSC. Entonces, ¿cuál es la función de las proteínas priónicas normales? Se dice, no es claro, no está claro, pero se dice que tienen que ver con la homeostasis del cobre, o sea, se hacen una unión reversible con el cobre, el cual está involucrado en la neurotransmisión. Por ende, se dice que las proteínas priónicas normales están involucradas en la neurotransmisión. También entonces se dice que están involucradas en la regulación de la apoptosis, y también se ha descrito algunos papeles que ellas juegan en el sistema inmune, porque se ha demostrado su presencia en células del sistema inmune, como los leucocitos, etcétera, y se ha encontrado una gran cantidad de estas proteínas en el sistema linforreticular. De hecho, hay un estudio que se realizó donde se vio que hay una diseminación gigante de estas proteínas al aparato linforreticular y que incluso allí es donde se replica. Y sirve entonces este aparato linforreticular como reservorio de estas proteínas. Se hizo un estudio en ratones y a los ratones lo que hicieron fue quitarles el vaso y se evidenció que al quitarles el vaso, estos ratones desarrollaban la enfermedad de manera más lenta, ¿sí? Entonces, tiene un papel importante en el sistema inmune, no se sabe con exactitud cuál es, pero lo tiene. Y las proteínas entonces priónicas Scrapie son unos isómeros conformacionales que tienen una forma helicoidal beta, ¿sí? El proceso de por qué aparecen o por qué se forma esta proteína mal plegada aún no está descrito con claridad, hay varias teorías que mencionaremos más adelante. Estos pueden estar de forma libre, o sea, no glicosilada o glicosilada. Y lo que se ha demostrado es que cuando está glicosilada, o sea, unidos a un grupo glicosilo, lo cual le permite adherirse a la membrana, tienen mayor infectividad. ¿Sí? Tienen mayor capacidad de infección las glicosiladas que las no glicosiladas. Eso no quiere decir que las no glicosiladas no infecten. También hay otro estudio que demostró que las proteínas priónicas Scrapie pueden ser liberadas por los astrocitos y generar muerte neuronal también. Entonces, no importa si están glicosiladas o no, simplemente se demostró que cuando lo están, tienen una mayor infectividad. Y tienen, como ya dijimos, la capacidad de acumularse y formar fibrillas amiloides, por ende depósitos, que también entonces nos van a generar toda la clínica de estos pacientes. ¿Cuál es la clasificación entonces de las enfermedades priónicas? Tenemos tres grandes grupos. El primero es el esporádico. ¿Qué quiere decir esporádico? Que de la nada, de forma aleatoria, random, se formó la proteína Scrapie, ¿sí? Se formó de la nada. Esto me puede generar
tres enfermedades principales. La primera es el Creutzfeldt-Jakob esporádico, la segunda es el insomnio fatal esporádico y la tercera son prionopatías con variable sensibilidad priónica. ¿Sí? Esporádico. Luego, genético. Entonces, ¿qué quiere decir genético? Que hay unas mutaciones genéticas que están asociadas al malplegamiento de estas proteínas y me van a producir entonces, ¿qué enfermedades? El Creutzfeldt-Jakob genético, el síndrome de German-Straussler-Scheinke y el insomnio fatal, ya no esporádico, sino insomnio fatal familiar. Entonces, eso es en cuanto al componente genético. Y también existe otro grupo adquirido, o sea, que yo me inoculo por X o Y razón con la proteína infectada de otra persona u otro animal. Entonces tenemos el Creutzfeldt-Jakob iatrogénico, más adelante vamos a hablar de él, el Creutzfeldt-Jakob variante, que es cuando como carne o cerebro de vaca que tiene pues priones, o sea, las vacas locas, y el Kuru, que fue del que habló el doctor Carlet. ¿Qué comparten todas estas? El esporádico, genético y adquirido comparten unos hallazgos histológicos característicos en todas y cada una de ellas. Son los mismos, todas presentan en la histología pérdida neuronal, proliferación de la glía, ausencia de respuesta inflamatoria. Eso es algo muy clave. No, en estas enfermedades no hay respuesta inflamatoria. No existe respuesta inflamatoria en estas enfermedades. Y vacuolización del neuropio. En la genética, entonces, se ha demostrado una predisposición por polimorfismos del codón 129, también vamos a hablar de ello en la próxima diapositiva. Y por último, manifestaciones clínicas, que sería pues la progresión rápida de la demencia en estos pacientes, en todos y cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a hablar de los genes. Como les había comentado, el doctor Prusiner describió que el gen PRNP, que se encuentra en el cromosoma 20 en el brazo corto, es el encargado o es el que contiene la información genética para la producción de estas proteínas. Vamos entonces a ubicarnos espacialmente en dónde nos encontramos. Estamos en la célula, entramos al núcleo, este es el cromosoma 20, este es el brazo corto, y entonces vamos a llegar ahora a cómo está envuelto el ADN hasta llegar a ese gen que vemos aquí a mano izquierda. Entonces, esta es una demostración gráfica del gen y quiero que nos enfoquemos simplemente en dos cosas. En la parte de arriba tenemos todas las mutaciones genéticas que se han descrito asociadas a las enfermedades priónicas, no solamente el Creutzfeldt-Jakob, sino todas las enfermedades priónicas se han asociado a estas mutaciones en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos los polimorfismos. Quiere decir que estos polimorfismos no quiere decir que sean mutaciones, sino que se presentan de X o Y forma dependiendo de la persona. Entonces, el codón 129 es el más importante y el que quiero que se les quede a todos en la noche de hoy. Codón 129 tiene unos polimorfismos. El primero es que la persona sea heterocigota, o sea, papá metionina, mamá valina, ¿sí? Y ese es el más común. El segundo caso es que la persona sea homocigota para metionina, o sea, metionina 129. Y la tercera es que la persona sea homocigota para valina. ¿Qué quiere decir esto? Que el más común es el metionina valina, el que genera una mayor predisposición para desarrollar cualquier prionopatía es ser homocigoto para metionina. Y ese es el que más se ha encontrado en las personas que desarrollan esta enfermedad. Y el más grave, o sea, una persona que por X o Y razón llegue a tener, ya sea esporádico o genético o de manera iatrogénica, una proteína Scrappy en su cuerpo, ¿sí? Y tenga el codón 129 homocigoto para valina, posiblemente va a desarrollar una sintomatología muy grave. Entonces, gracias a Dios, esto de homocigoto para valina es muy raro verlo, pero en el caso de la persona que lo tenga, pues es en verdad muy grave. Ahora, aquí arriba la mutación D178 es muy importante. ¿Por qué? Porque se demostró que las personas que tienen la mutación D158N en el gen PRNP y que son homocigotas para valina del codón 129 desarrollan Creutzfeldt-Jakob. Pero si la persona no es homocigota para valina, sino que es homocigota para metionina, no desarrolla Creutzfeldt-Jakob, sino que desarrolla insomnio fatal familiar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los polimorfismos del codón 129 son los que nos determinan, o eso es lo que se cree, la característica fenotípica de la enfermedad priónica. O sea, eso es lo que nos va a determinar si me da Creutzfeldt-Jakob, si me da GSS, si me da insomnio fatal familiar. ¿Sí? Ese es el punto que quería resaltar en cuanto a la genética. Ahora sí, entonces vamos a hablar, ya teniendo ese contexto, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, yo lo que hice fue tomar información, la más reciente, o sea, de up to date, para revisar este tema. Miren que dice Literatura Review Current through diciembre del 2020. Es como lo último que se ha encontrado sobre esta enfermedad. Esta es nuestra charla estrella de la noche. Necesitábamos ese contexto pues para ubicarnos espacialmente de qué íbamos a hablar. No podía llegar a hablarles de esto de la nada sin contarles primero el contexto. Y más adelante, en la última diapositiva, les voy a mostrar por qué es importante el contexto. Ahora, epidemiología. ¿Cuál es la epidemiología global? No estoy hablando de Colombia, es global de la enfermedad. La esporádica, acordémonos que hay tres grupos, esporádico, genético y atrogénico. El esporádico es el que más se presenta en el mundo. Luego, el genético le sigue, pero con una proporción mucho más baja. O sea, el esporádico está entre 85 y 95% de los casos que se han reportado, y el genético únicamente del 5 al 15%. Y por último, el iatrogénico o el variante, que sería el de las vacas locas, es menor al 1%. O sea, es muy baja su incidencia a nivel mundial. ¿Dónde se ha encontrado que hay menor incidencia en los Estados Unidos en un estudio que se hizo? En personas afroamericanas, indígenas nativos o nativos de Alaska. O sea que hay mayor incidencia en los caucásicos blancos estadounidenses. ¿Quiere decir eso que las personas indígenas o nativas de las Américas tienen algún factor protector, quizá alguna mutación genética que los proteja de desarrollarla? No lo sé, pero podría ser, ¿no? Eso es lo que nos ha mostrado hasta ahora la evidencia. Luego, la incidencia de Creutzfeldt-Jakob aumenta de 30 a 100 veces en ciertas regiones geográficas, como el norte de África, Italia, Israel, Eslovaquia. Entonces, aquí en esta gráfica vemos que el país con más casos por millón de habitantes es Italia, con 2.5 casos por millón de habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en estos lugares? Porque hay un componente genético muy fuerte allá, muy fuerte. Es por eso la razón. Entonces, súmenle el componente genético a aquellos casos de esporádico que se calcula en el mundo, que es un caso por millón de habitantes. Entonces, pues es eso lo que genera que haya mayor incidencia en estos países. ¿Y los factores de riesgo cuáles son? Vivir en granjas, obviamente, si hay una oveja, un venado, una vaca infectada con priones, puedo de alguna u otra manera infectarme también yo con ellos. El antecedente familiar, obviamente, por el componente genético, antecedente quirúrgico, ya más adelante vamos a ver por qué, y los antecedentes de psicosis se ha demostrado en un estudio que tienen un OR de 9.9 para el desarrollo de esta enfermedad. Ahora sí, entonces vamos a hablar de la patogenia, pero no les puedo hablar de la patogenia únicamente de Creutzfeldt-Jakob como tal, sino les tengo que hablar de los diferentes tipos. El esporádico, entonces, es cuando la proteína simplemente aparece de manera espontánea, ¿sí? Hay varias teorías de cómo aparece esta proteína. Una de las teorías que existe es que hay un fallo en el complejo compuesto por las proteínas que denominamos chaperonas. Estas proteínas chaperonas son las encargadas de que cuando se esté formando la proteína ya en el ribosoma, se le dé la forma tridimensional adecuada, que es lo que le da la funcionalidad, pues para que la proteína sea funcional. Si hay un fallo en ellas y hay un mal plegamiento y estas están fallando las chaperonas, pues entonces puede haber, pues entonces aparecer esta proteína PRS-C, y a medida que van pasando los años, o sea, las personas que son más viejitas, pues estas chaperonas son más insuficientes. Entonces, por eso dicen que quizá la enfermedad se instaura entre los 50 y los 70 años en el esporádico, porque son ya edades más avanzadas donde estas chaperonas quizá están fallando. Hay otra teoría donde dice que la aparición de los priones tiene una relación con una proteína que ellos llaman proteína X. Es una proteína que cataboliza este mal plegamiento y pasa de la proteína priónica normal a proteína priónica dañada. Esa es otra teoría. Entonces existen varias teorías, aún no se sabe cuál es, pero es simplemente en el esporádico, es que por X o Y razón la proteína aparece sin que haya un componente genético claro. Ahora, si la persona tiene homocigoto para metionina y le aparece esporádicamente esta proteína, pues lo más probable es que desarrolle el Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Luego, el antecedente genético, pues ya hablamos, mutaciones genéticas que me pueden desarrollar un mal plegamiento de la proteína. En el iatrogénico, que es, ya les había dicho antes, se los había mencionado, les dije que más adelante íbamos a hablar de ello. En el iatrogénico hay un antecedente quirúrgico importante. Esto ya se ha disminuido
a nivel global porque se identificó hace varios años, en 1998 más o menos, donde se dieron, mentiras, 1992, donde se dieron cuenta que cuando se le inoculaban a personas hormona de crecimiento cadavérica, se les hacía trasplante de córnea o de dura madre, o se utilizaban, digamos, instrumentos quirúrgicos que previamente habían sido utilizados en personas con Creutzfeldt-Jakob, desarrollaban la enfermedad 10 u 8 años después, porque fueron inoculadas con ella. Entonces ya pues hoy en día obviamente mucha más regulación en cuanto a trasplantes de córnea, de dura madre, la hormona de crecimiento ya no se usa cadavérica, sino que se fabrica de manera sintética y se han reducido sustancialmente estos casos. Y por último, entonces el Creutzfeldt-Jakob variante, que es el asociado a las vacas locas. ¿Cómo adquiere esta enfermedad? Simplemente pues consumo tejido de la vaca que está infectado con priones y se dice que de manera retrógrada, a través de los axones, esta enfermedad sube a los núcleos neuronales. ¿Sí? Ese es, digamos, como el mecanismo de infección. Tanto en el iatrogénico como en el variante hay descrito un transporte retrógrado axonal de estas proteínas. Y el periodo de incubación, ahí dice, en promedio 10 años, eso es casi para todo lo mismo. Lo que varía es cuánto dura la sintomatología dependiendo del uno del otro. Por ejemplo, en el Creutzfeldt-Jakob puede durar 14 meses la persona con la sintomatología antes de morir, mientras que en el esporádico se dice que 6 meses, 5 meses, hasta que la persona muera. O sea, es menor aquí la supervivencia. Bien. Las manifestaciones clínicas. Entonces, aquí hay un video. Este es un video de un paciente, también lo saqué de YouTube. Como les había dicho, pues hay muy pocos videos. Y este es uno de ellos que, miren ya, pues el paciente está en una enfermedad muy avanzada, pero tiene una clínica clara, ¿sí? Vemos unas mioclonías. Ahora cuando veamos los miembros, vemos que pues están flejados, tiene espasticidad en las manos, movimientos anormales en ambos hemicuerpos, ¿sí? Miren que digamos el brazo del lado izquierdo también presenta esta misma sintomatología. Y pues lo quería traer para que viéramos cómo se deteriora esta persona. Esta persona quizás hace 3, 4 meses estaba normal, caminando, eh, no sé, disfrutando de la vida con su familia y ya pues 4 meses después se encuentra en este estado. Entonces es algo que para los familiares es muy difícil entender, ¿sí? Y más viniendo, digamos, de una enfermedad tan poco conocida. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos en el momento de dar el diagnóstico y también pues en el momento de informar a los familiares, que más adelante también lo mencionaremos. Bien, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, la característica clínica principal es el deterioro neuropsiquiátrico de la instauración súbita y de progreso rápido que conlleva la muerte en promedio en un año, ¿sí? Entonces una persona que está normal, de la nada le da una clínica de demencia, progresa rápidamente, o sea, hay un deterioro en verdad rapidísimo. Como les digo, en el esporádico, en 6 meses la persona ya murió, ¿sí? Y tenemos esta clínica así florida, pues entonces debemos sospechar del Creutzfeldt-Jakob. Lo dividí en los síntomas clínicos, las manifestaciones clínicas, los dividí en estos 5 grupos. En la demencia, ¿qué vamos a encontrar? Cambios en el comportamiento, afasia, apraxia, síndromes del lóbulo frontal, y vamos a encontrar déficit en la concentración, en la memoria y en el juicio. Síntomas neuropsiquiátricos. Esta es más característica del Creutzfeldt-Jakob variante, o sea, no se presenta tanto en el esporádico y en el iatrogénico, pero los pacientes con variante tienden a tener estos síntomas neuropsiquiátricos como síntomas de instauración. Entonces, apatía, la depresión es el síntoma más común, ¿sí? Trastornos del sueño, y menos común alucinaciones, como vimos en el caso del principio, el paciente presentaba alucinaciones, la habilidad emocional y ansiedad. Mioclonías, entonces el 90% de los pacientes durante el curso de la enfermedad la presentan y es de tipo cortical estas mioclonías o también pues podrían ser subcorticales, como ya dijimos. No suele ser el síntoma de instauración, pero sí debemos sospechar en un paciente con demencia rápidamente progresiva y mioclonías esta enfermedad como diagnóstico diferencial. Manifestaciones cerebelosas, 2/3 de los pacientes presentan ataxia o nistagmus y este puede ser el síntoma de instauración en 20 a 40% de los pacientes. Y signos corticoespinales, está la hiperreflexia
como vimos en el paciente que tenía hiperreflexia, bueno, mentiras, no vimos hiperreflexia, extensión plantar, o sea, signo de Babinski, espasticidad, sí la vimos en el video que vimos anteriormente, y 40-80% de los pacientes pueden presentar estos signos corticoespinales. Ahora, en cuanto al diagnóstico, entonces aquí vemos dos imágenes muy interesantes, ya más adelante las vamos a entender, quizá esta se asemeja a la que vimos al principio en el caso clínico, y aquí en esta histológica lo que quiero que evidencien son dos cosas. Miren el montón de huecos blancos, que es los cambios espongiformes por pérdida o apoptosis neuronal, o sea, ahí habían núcleos neuronales y ahora hay un espacio blanco, y estas cositas rosadas que parecen estrellas son lo que les había dicho que son las fibrillas amiloides. Entonces ellas se acumulan y forman estos depósitos que obviamente pues son muy malignos y causan toda esta clínica en los pacientes. Resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética es un estudio de ayuda que tenemos. Y vean acá que estos son los patrones corticales. ¿Cómo se van a presentar los patrones corticales? Se van a presentar o en el giro frontal superior, lóbulo parietal superior, giro del cíngulo, corteza insular, compromiso límbico, región perirrolándica. O sea, hay muchos sitios donde se puede presentar, pero miren, por ejemplo, aquí donde dice paciente 2 en la región occipital de este paciente, o temporal también, vemos entonces una gran hiperintensidad tanto en la difusión con agua o en el flare. Vemos una gran hiperintensidad. Entonces, si vemos un patrón así de hiperintensidad, ya sea en los dos lados, simétrico, o solo en un lado, o sea, unilateral, pues entonces nos guía más a que vamos en el lado correcto sospechando de esta patología. Y luego tenemos pues entonces los patrones subcorticales, que miren, pueden también ser unilaterales o bilaterales y por lo general comprometen dos núcleos. Uno es la cabeza del caudado y el otro es el putamen. Eso es muy importante. El compromiso cerebelar no es común en estos pacientes, es sobre todo pues, cortical o de los núcleos de la base, caudado, putamen. Y esta frase que está aquí también es muy importante. Si bien la resonancia magnética nos ayuda a corroborar el diagnóstico en un contexto clínico típico de Creutzfeldt-Jakob, una resonancia magnética negativa no nos descarta por completo la enfermedad, menos si no hay difusión. O sea, esto es una ayuda diagnóstica, esto no nos diagnostica, nos dice, sí, hermano, usted ya tiene Creutzfeldt-Jakob. No, simplemente nos ayuda y nos guía a que vamos en el camino correcto. Y si no está positivo, no vemos ninguno de estos cambios, tampoco nos la descarta. O sea, la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas pues no son muy buenas, son alrededor del 80, 90 para la especificidad, pero eso es una sensibilidad, especificidad muy baja en una enfermedad de tan baja incidencia. Por último, quiero mostrarles cuáles, digamos, los patrones de evolución que tiene la resonancia magnética. Inicialmente, veamos en esta resonancia magnética de arriba, hay un compromiso del caudado y putamen del lado izquierdo y únicamente del caudado del lado derecho. Luego, 2 semanas después, se le vuelve a hacer una resonancia magnética de este paciente y vemos que está lo mismo, el caudado y putamen del lado izquierdo, pero ahora está también el caudado y el putamen que no estaba del lado derecho, ¿sí? Entonces, esa suele ser la evolución. En un estadio temprano puede haber una hiperintensidad cortical o subcortical que puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Si es unilateral en el estadio intermedio, lo que esperaríamos encontrar es que se vuelva bilateral, tanto en la parte cortical como en la parte de los núcleos. Y en el estadio tardío lo que vamos a encontrar es una atrofia cortical marcada y un aumento de la dilatación ventricular. Otros estudios adicionales, entonces tenemos por ejemplo este que es el PET scan, donde las zonas rojas, rosadas es lo que más consume y las zonas pues, negras, azules, verdes es lo que menos consume. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que las zonas verdes, o sea, donde hay menor metabolismo celular, como digamos aquí en esta imagen de arriba, en el lóbulo, digamos en el hemisferio derecho de este paciente, todo el hemisferio derecho, miren, y aquí en la parte frontal, lo que encontraríamos a nivel histológico es que esas zonas verdes es donde van a ver los cambios espongiformes. Entonces se ha encontrado una relación del PET scan con los cambios espongiformes. El TAC, como les dije al principio, puede estar normal y únicamente nos sirve para descartar alguna otra patología. No es superior a la resonancia magnética y lo único que podríamos evidenciar ahí es la atrofia cortical y la dilatación ventricular. También está entonces la tomografía computarizada de single positron emission, de emisión de
positrón único, y la resonancia magnética con espectroscopía también puede ser, pero lo que más se utiliza es la resonancia magnética normal, pero necesitamos entonces las ventanas T2, FLIR, y la difusión es importantísima. Luego entonces tenemos el electroencefalograma. El electroencefalograma, vamos a evidenciar un patrón de complejos periódicos bi o trifásicos generalizados, y esto se observa en el 60 al 90% de los pacientes. Tiene una sensibilidad muy baja del 65% y una especificidad del 90%, que, como les he dicho, al ser una enfermedad de incidencia tan baja, pues no es algo que sea muy bueno, o sea, que nos diagnostique ya pues la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios entonces para decir que sí tiene ese patrón y no tiene, por ejemplo, una actividad semiperiódica? Yo no soy un experto en electroencefalograma, pero básicamente lo entiendo así. Dice que duren entonces estos picos de 100 a 600 milisegundos y que entre cada uno de estos picos haya un intervalo de menos de 500 milisegundos. Entonces, por ejemplo, acá contemos este pico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7, podríamos decir que hay seguidos. ¿Sí? Y supongo yo que hay menos de 500 milisegundos entre el uno y el otro y que la amplitud es de 100 a 600 milisegundos. ¿Sí? Si no cumple estos criterios, lo más probable es que entonces estemos hablando de una actividad semiperiódica. Este patrón lo vamos a observar únicamente en el esporádico y en el genético con menor frecuencia, pero en donde más se evidencia es en el esporádico, o sea, iatrogénico y variante, nunca van a ver esto, nunca van a ver esto. Y los falsos positivos de este electroencefalograma está el Alzheimer o la demencia vascular. Entonces miren, por ejemplo, este electroencefalograma muy similar al que les mostré ahorita, y este electroencefalograma es de un paciente que tiene Alzheimer. ¿Sí? Entonces, por eso, por la cantidad elevada de falsos positivos, no nos podemos guiar tampoco esta prueba. Nos ayuda, sí, si la clínica pues es clara, si tenemos una resonancia magnética también con los cambios que les mencioné y vemos esto, nos ayuda, nos aporta entonces a un diagnóstico de una mayor probabilidad de Creutzfeldt-Jakob, pero no nos diagnostica. La progresión, entonces, es difícil encontrar esto en un estadio temprano de la enfermedad, por lo general lo encontramos en el estadio intermedio, y en los estadios avanzados tampoco lo encontramos. Ya en el estadio avanzado o terminal vamos a encontrar que hay bajos voltajes o inactividad cerebral. Pasamos al líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hacemos la toma de líquido cefalorraquídeo podemos mandar varios exámenes, toxoplasma, también podemos mandar para, digamos, enfermedades autoinmunes, SIDA, bueno, sífilis, varios exámenes, pero cuando estemos sospechando esta enfermedad, se describe que se hace un examen que se llama el Real-Time Coagulin-Induced Conversion. ¿En qué consiste eso? Tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, suponemos que ahí hay proteína priónica, la ponemos en un medio donde se facilita la replicación de esta proteína y la formación de depósitos amiloide, y esos depósitos amiloides se pueden cuantificar en tiempo real. Entonces, esta prueba es la que más sensibilidad y más especificidad tiene. Sé que en Estados Unidos, cuando hay una sospecha de la enfermedad, se manda la prueba de líquido cefalorraquídeo a un solo lugar en todo Estados Unidos, donde hacen esta prueba, y es un lugar especializado para ella. Entonces, no sé si en Colombia la hagan, y quiero que, no sé si el doctor Restrepo nos pueda contar si sí se hace o si no se hace aquí en Colombia, porque me surge esa duda. ¿Me escuchan? Sí, señor. Y es muy complicado, se puede lograr procesar la proteína 1433, pero a veces uno lo intenta, hay muchas dificultades, pero es posible mandándola al exterior, pero sí es un estudio que uno puede solicitar. Es bastante complicado lograrlo, pero se puede solicitar y se tiene en cuenta. Reforzar lo que dice Juan sobre la importancia de plantear el diagnóstico diferencial de una demencia, incluso aunque esto no es aceptado bien por las clasificaciones. A veces uno habla de demencias no Alzheimer, porque como bien sabemos, el Alzheimer es el 70% de todas las demencias, solamente el 30% restante se reparte entre las otras. Y repito, cuando ustedes tengan un paciente que no tiene esos criterios de ese trastorno neurocognitivo característico de Alzheimer, es cuando se empieza a plantear una demencia frontal, en el cual siempre habrá el diagnóstico diferencial de Creutzfeldt-Jakob,
y la proteína es disponible, pero con mucha dificultad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces veamos que, digamos, estos estudios donde también está la proteína 1433 y la proteína tau, la cual debe estar en un rango mayor a 1150 picogramos por mililitro, pues nos pueden también ayudar a guiar el diagnóstico hacia si tiene esta enfermedad o no. Estudios adicionales que se pueden realizar. Los laboratorios, como ya vimos al principio, puede haber unos aumentos de reactante de fase aguda y ya, o sea, de resto está normal toda la bioquímica sanguínea. Hay un estudio que se llama CDI, o sea, inmunoensayo dependiente de conformación, donde simplemente está la proteína envuelta en una manera que un epítope no es visible, por así decirlo, y cuando le mandamos el anticuerpo no se une a él. ¿Qué hacemos entonces? Aquí vemos. La proteína normal, cuando le mandamos el anticuerpo 3F4, se une, ¿cierto? Porque está normal y el epítope está afuera. Cuando está mal plegada, entonces le mandamos el anticuerpo y no se une. ¿Qué tenemos que hacer? Degradar la forma tridimensional para que se exponga el epítope y se pueda unir el anticuerpo a ella y confirmar entonces que tenemos la proteína presente. Ese es otro estudio también que se hace, pero el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es la neuropatología o la histología. Entonces, únicamente con una placa histológica donde veamos estos hallazgos, pérdida de núcleos neuronales, cambios espongiformes, gliosis, donde veamos estas cositas que parecen estrellas, que es lo que les digo, los depósitos de fibrillas amiloides, es que podemos entonces diagnosticar con seguridad que tenemos una prionopatía. No se solicita biopsia si tenemos un RT-Quick, que fue el examen que les mostré, positivo, solo para descartar diferencial, pero como ya vimos y el doctor nos contó, es muy difícil conseguir estos exámenes en nuestro país. Y la importancia epidemiológica es impresionante con esto, o sea, a pesar de que la persona esté muerta, es importante hacerle una toma de una placa histológica para confirmar el diagnóstico y poder reportarlo con seguridad como un caso de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, esto es importantísimo a nivel mundial y también en nuestro país. Y los hallazgos ya los había mencionado, los cambios espongiformes, las pérdidas neuronales se evidencian sobre todo en la capa 3 y 4 sin inflamación. Y se ve también entonces la acumulación de la proteína. Los criterios diagnósticos, entonces, criterio diagnóstico definitivo, histología, ¿sí? El probable, entonces debemos tener una demencia rápidamente progresiva, ¿sí? Con al menos 2 de los siguientes hallazgos, que la persona tenga la demencia rápidamente progresiva, unas mioclonías, por ejemplo, y unos signos piramidales o extrapiramidales. Y además que tenga un resultado de un estudio positivo como la proteína 1433, un encefalograma típico como el que les mostré, o una resonancia magnética cerebral con alteraciones. Una persona con la clínica, ¿sí? Clara del Creutzfeldt-Jakob y un examen paraclínico positivo, eso sería un diagnóstico probable, no definitivo. Definitivo es histología. Y el posible es que tengamos la clínica muy florida de un paciente que tendría Creutzfeldt-Jakob, pero los estudios paraclínicos no salen negativos. La resonancia, el electroencefalograma, la proteína, todos nos salen negativos. Ese es como los criterios diagnósticos. Y debemos entonces tener también en los diagnósticos diferenciales la degeneración corticobasal, demencia de cuerpos de Lewy y el Alzheimer. Bien, el tratamiento, no existe cura para la enfermedad, es una enfermedad fatal y el manejo sobre todo es de soporte sintomático y como es un manejo interdisciplinario con trabajo social, enfermería, pues porque son el manejo que se le da a una persona que tiene demencia. Entonces, lo primero que debemos hacer es, cuando ya estemos, digamos, con un diagnóstico probable, un diagnóstico definitivo de la enfermedad, comunicar de manera temprana y efectiva a los familiares, hablarles sobre el pronóstico de la enfermedad. Es una enfermedad que progresa rápidamente y se les debe informar a ellos. Se les debe educar sobre la enfermedad, porque al ser una enfermedad tan desconocida, pues los familiares no entienden de qué se trata. Entonces, esto es muy fundamental, ¿sí? Porque es difícil ver a un familiar que 3, 4 meses está irreconocible y está en un estado en verdad muy deteriorado cuando pues de la nada estaba normal y pasó a estar así. Entonces, esta parte es muy importante. El plan de tratamiento es un centro especializado de cuidados de pacientes con demencia. Las complicaciones sobre todo se relacionan con el tema de la alimentación. Pacientes entonces empiezan a presentar disfagia y también las infecciones respiratorias, obviamente, por el mismo tema. Y el tratamiento sintomático, lo que se ha descrito es benzodiazepinas para las mioclonías y anticonvulsivantes, porque algunos de ellos pueden presentar pues pueden presentar convulsiones.
Ahora, los avances en investigación, ¿cuáles han sido? Quiero empezar con esta gráfica de la derecha. En verdad la puse porque se veía chévere, pero no entiendo muy bien cómo leerla. Lo que sí sé es que esto es de un estudio donde se evidenció que tres aminoácidos, del cual es la tirosina arginina, así, en ese orden, son un epítope y que hay unos anticuerpos que se pueden unir a él, ¿sí? Entonces, se dice que de pronto se podría pensar en una terapia con anticuerpos para destruir estas proteínas anómalas, ¿sí? Se demostró entonces que ese TIR-TIR-ARG, tirosina arginina, está presente en las proteínas priónicas. El fulpirtine maleato, simplemente un analgésico no opioide que ha demostrado neuroprotección asociado a la producción o hiperproducción de proteínas antiapoptóticas como la BLC2, la quinacrina que disminuye la formación de la proteína priónica, el pentosan polisulfato que evita la conversión de la proteína normal a la proteína dañada, anticuerpos contra el epítope TIR-TIR-arginina, como ya les mencioné, la doxiciclina que se ha demostrado que disminuye no la sintomatología, pero sí el curso de la enfermedad, y al ser esta un homólogo de las heparinas, no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces esta doxiciclina toca administrarla de manera interventricular. Y se piensa que si se administra de manera temprana, o sea, por ejemplo, una persona que tiene el antecedente genético, se le administra esta doxiciclina, puede entonces ya sea retrasar o prevenir el desarrollo de la enfermedad. Aún están en estudios. La IPRP13 es otro medicamento que rompe la cadena beta y retrasa el inicio de los síntomas. Entonces, cuando ya la proteína está formada, este medicamento puede llegar y dañarla y así, pues, entonces retrasar el inicio de los síntomas. Y la otra que se demostró en ratones es depletar la proteína priónica en su totalidad de los ratones se demostró y no se desarrolla la enfermedad. Bien, en cuanto al personal de salud, llega un paciente o vamos a ver un paciente que posiblemente tenga Creutzfeldt-Jakob, no nos tenemos que vestir así, o sea, por estar en contacto con él, hablar con él, quizá, no sé, tomarle una radiografía o exámenes no invasivos, tomarle la presión arterial, tocarlo, no nos va a dar Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Eso no se transmite de esa manera. ¿Dónde sí debemos tener cuidado? Cuando vayamos a tomar paraclínicos, por ejemplo, para hacer una bioquímica sanguínea, donde requiere una punción o, por ejemplo, la toma de una biopsia o cualquier procedimiento con elementos cortopunzantes, ahí sí debemos protegernos, utilizar entonces todos los elementos de bioseguridad, guantes, preferiblemente que esos guantes sean pues anticortadas, para evitar el riesgo al mínimo, batas, protección ocular, máscara facial como lo es la careta y protección de nariz y boca como vemos a este señor acá. O cuando estemos manipulando, por ejemplo, un espécimen que tenga una sospecha de contaminación, ya sea animal o de un ser humano, o una muestra de un ser humano también, o por ejemplo en el caso de una autopsia. La descontaminación, entonces, Carleton, que demostró que estas proteínas a temperaturas de 100 grados sobrevivían 15 minutos y a temperaturas de 80 sobrevivían 30 minutos, o sea, son muy difíciles de desnaturalizar y tienen entonces que pasar por un proceso, las cosas que se hayan contaminado o los sitios donde haya una posible contaminación tienen que pasar por un proceso de descontaminación muy riguroso, donde primero pues está escrito una cosa que es el autoclave, que es meter lo que sea, el elemento, por ejemplo, quirúrgico, a unas temperaturas elevadísimas durante unos tiempos larguísimos y posteriormente meterlas, por ejemplo, en hidróxido de sodio 1 molar durante también tiempos prolongados de 45 minutos, 1 hora, para que se haga una descontaminación adecuada. O sea, con formaldehído o alcohol o cizallamiento no se va a descontaminar estos elementos. La descontaminación es una cosa importantísima. ¿Y cómo disponer del material contaminado? Lo ideal sería desechar todo lo que se haya contaminado, pero digamos elementos, por ejemplo, quirúrgicos que no se pueden desechar así porque sí, y se quieren descontaminar, tienen que pasar el proceso acucioso, como ya lo mencioné. Y también pues debemos reportar, obviamente. Ahora sí, entonces vamos a hablar del Creutzfeldt-Jakob variante rápidamente. Es una enfermedad asociada entonces a la encefalopatía espongiforme bovino, o sea, las vacas locas. Se describió por primera vez en 1966 y en este mapa que vemos. ¿Dónde hubo encefalopatía espongiforme? Aquí, digamos, en el Reino Unido, en esta parte que está verde claro, y los lados verde oscuro, todo lo que es el verde oscuro, es los lugares donde se han reportado casos de Creutzfeldt-Jakob variante. ¿Por qué? Porque posiblemente por esas épocas, cuando empezó esa epidemia de las vacas locas, se hacían exportaciones de carne hacia estos países, Estados Unidos, Canadá, Italia, Europa,
Japón también fue un país, ellos son un país en verdad que les fascina mucho la producción, tanto la producción, o sea, la exportación como la importación de carne, y aquí algunos países de Asia. Esos son los lugares donde se ha reportado el variante. Hay una predisposición genética que se asocia a su desarrollo, como ya vimos, y hay una predisposición del codón 129, pues lo más probable es que si come tejido infectado, se infecte y desarrolle la enfermedad. Se han descrito casos de transfusión o donación de sangre también, y lo que se decretó en el Reino Unido es depletar completamente la sangre para evitar que haya algún prión por ahí, entonces depletar de todos los componentes diferentes a los glóbulos rojos, y esta enfermedad es de aparición temprana, entonces aparece pues a una edad más temprana que el variante, que el esporádico, que era 50-70 años. Esto aparece en los 30, entre los 30 a los 40, obviamente con el periodo de incubación largo, o sea, si la persona comió carne a los 30, pues a los 40 desarrollará la clínica. Y la clínica, como les había dicho, es característica de instauración psiquiátrica, sensorial, también entonces tiene algunos componentes sensoriales como alucinaciones, disestesias, parestesias, y lo mismo, tiene un periodo de incubación largo, entonces los síntomas tardan en aparecer. Importante esta diapositiva, solo quiero que se lleven una cosa. Aquí les puse el palo de hockey, ¿sí? Y este signo se llama el signo de doble palo de hockey o signo pulvinar, característico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ustedes le hacen paciente con demencia rápidamente progresiva, mioclonías, síntomas sensoriales, afectivos, le hacen la resonancia magnética y ven esto, lo más probable es que sea un Creutzfeldt-Jakob variante. Obviamente aquí en Colombia no tenemos, pero pues en otros lados del mundo, si en algún momento lo llegan a ver, esto es muy característico. Entonces aquí vemos una comparación entre las dos. Vean que la edad de instauración media es de 29 años en el variante y en el esporádico es de 65 años. La duración es mucho más prolongada aquí de los síntomas y de la enfermedad. Son 13 a 14 meses, mientras que en el clásico esporádico es de 4 a 6 meses. Entonces, esta es una tabla simplemente comparativa. Ahora en Colombia existe el Creutzfeldt-Jakob. Miren esta tabla donde nos reportan todos los casos desde 1973 hasta el 2015. Aquí hasta el 2015 se habían reportado 29 casos. En Colombia, cualquier caso de Creutzfeldt-Jakob esporádico debe ser reportado con fines epidemiológicos. El grupo etario está entre los 50 y 70 años, como a nivel mundial. No hay antecedente ni familiar ni personal. Obviamente no hay componente genético. Y quiero entonces que en este momento el doctor Restrepo nos hable sobre cuáles son los casos que él ha visto, cómo los trataron, cómo progresó la enfermedad, si eran esporádicos, pues obviamente me imagino que sí. Entonces, pues quisiera que usted, doctor, por favor, nos enriqueciera con su conocimiento. Bueno, no, ¿qué les puedo comentar? Como ha dicho Juan Camilo, 1 en 2 millones en Italia, pues es muy raro tener esta enfermedad. Yo he tenido he visto dos casos, uno confirmado de la clínica San Rafael con el doctor Sergio Ramírez y otro caso no confirmado, no se pudo llegar a la autopsia de un caso de la clínica Universidad de La Sabana. En algunos, yo hice una junta médica con este caso y tengo una secuencia de cuáles eran el trastorno rápidamente progresivo, demencial en una mujer joven. Puedo comentar en cuanto al tratamiento que dijo Juan, realmente es experimental, muy difícil llegar a un acuerdo de que eso pueda ser efectivo. Eso es muy difícil. Esta enfermedad es mortal, de muy difícil diagnóstico, pero yo creo que cada vez estamos más hacia la pista de poder hacer una diferenciación. Es decir, ustedes ya cuando logran establecer un trastorno demencial rápidamente progresivo, como hemos dicho, es el punto importante del diagnóstico. Por lo tanto, sigue siendo muy raro en nuestro medio, lo muestra la tabla, hay otros reportes de casos que no son, que muestran muy poca incidencia. Tengo que retirarme, entonces no sé, Juan Camilo, si puedo hacer un par de comentarios. Por favor, y cuéntenos, por favor, de su experiencia con el doctor Prusiner, que en verdad
Bueno, bueno, ya me comprometió, entonces la cuento. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso Mundial de Neurología, era mi primer Congreso Mundial de Neurología en Buenos Aires, Argentina, en 1997, fue en septiembre de 1997, y la conferencia central del Congreso la iba a dictar el doctor Stanley Prusiner, que iba a hablar sobre las enfermedades priónicas. Realmente lo recuerdo porque pues era como una estrella de cine, como tener ahí a Brad Pitt en el escenario. Entonces yo me acuerdo que a la colombiana me metí de primero, estuve en primera fila para escuchar al profesor Prusiner, y fue una conferencia extraordinaria. Obviamente yo no entendí mucho por el concepto del prión, porque él mostró, Juan Camilo ha profundizado y de una vez se merece un reconocimiento por haber profundizado, por haber hackeado el tema. Pero el impacto fue que yo había crecido en medio de los virus lentos con Carlos Ongadusek, y ver al profesor Prusiner ahí diciendo que eso no era ningún virus, que eso era una proteína, cuando mostró todo su cuerpo de investigación. Yo, pues, neurólogo recién graduado en ese momento, tenía 3 años de ejercicio, quedé maravillado con el profesor Prusiner. Pero la anécdota termina en que un mes después, como ustedes saben, los premios Nobel se entregan en octubre del 97, un mes después de haber estado en el Congreso, le dan el premio Nobel al profesor Prusiner. Entonces yo armé un escándalo y dije, estuve en la conferencia del nuevo premio Nobel de Medicina. Y todos me decían, ¿pero qué? ¿Eso qué? Y 25 años después, la importancia de todo eso. También hay una anécdota con el profesor Carleton Gaduset. Gaduset había ido a Australia a hacer su doctorado por el doctor Mark-Fanley Burnett, y el profesor Burnett lo encomendó a hacer unos estudios epidemiológicos en la tribu Foré en Papúa, en Nueva Guinea. Y allá es donde él encuentra los casos de Kuru, y es la primera vez que junto con un antropólogo y un veterinario, como bien dijo Juan Camilo, describen la práctica ritual caníbal que se daba principalmente en las mujeres y los niños, porque dentro del rito que tenían esa tribu Foré, era que el hombre, por ser el líder del núcleo familiar, cuando moría, los niños, los hijos y la esposa ingerían partes del encéfalo, del cerebro, como una práctica ritual caníbal, para adquirir la sabiduría de ese líder de la etnia. Entonces, por eso Van Zanzigar descubrió eso. Posteriormente, el profesor Gaduset vino a Colombia y describió la parálisis espástica tropical con el profesor Gabriel Toro González, al cual tuve la oportunidad de escuchar sus enseñanzas en el Hospital Militar, y con Vladimir Saninovich. Es decir, Carleton Gaduset estuvo en Colombia y Stanley Prusiner estuvo en Argentina. Otra cosa importante fue la variante, el impacto social. Ustedes no habían nacido, pero lo que significó el impacto de las vacas locas en Londres. Por ejemplo, los restaurantes de carnes en Londres en la década de los 90, entre el año 92 y el año 93, estuvieron a punto de colapsar porque nadie comía carne bovina allá en Inglaterra, específicamente en Londres. Eso fue un impacto terrible. Yo tuve la oportunidad también de hacer una revisión del impacto social cuando se descubrió una carne importada clandestinamente del Reino Unido, que entró por la costa atlántica, toneladas de carne que afortunadamente fueron decomisadas por el ICA, por el Instituto Colombiano Agropecuario, y nos salvamos de ese vínculo epidemiológico. Entonces, no, el Creutzfeldt es un muy difícil diagnóstico. También puedo recordarles que Heinz Harald Creutzfeldt fue alumno de Alois Alzheimer
allá en la Universidad de Jena hacia finales del siglo XIX. Como por eso Creutzfeldt sabía lo que significaba tener Alzheimer. Todavía, obviamente, no se describía como la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se describió por el grupo de Raymond Adams y Camille Miller Fisher en los Estados Unidos en la década de los 50. Todavía no había presentado el reporte de Augusta allá en la Sociedad de Patología de Berlín en 1910. Pero Creutzfeldt fue alumno de Alzheimer. Entonces es muy interesante este planteamiento, es una enfermedad que uno debe tener ahí en la mira, no para decir que es Creutzfeldt, sino para decir que es una demencia que no parece Alzheimer y que tiene unas características especiales que hay que investigar. Entonces, Juan Camilo, lo dejo ahí en esta interesante charla, muy bueno el tema, y bueno, gracias por invitarme. Debo retirarme porque estoy ahí como en cosas de trabajo, tengo un paciente abajo y debo ir a verlo, entonces felicitaciones a todos, a Juan Francisco, a todos y a Francisca. Muchas gracias, en verdad, por acompañarnos y en verdad que esos datos que nos compartió muy interesantes también. Entonces, muchas gracias por su tiempo, doctor, y que tenga una buena noche. Listo. Entonces, ya para concluir la charla, quiero que nos llevemos esto para la casa. Como dijo el doctor, ¿cuándo sospechar esta enfermedad, esta patología? Ya vimos que pueden existir casos y que el doctor ha tenido 2 casos en su vida, entonces no debemos descartarlo como un diagnóstico diferencial, menos cuando tenemos un paciente con una demencia rápidamente progresiva. También entonces tenemos que, asociado a esta demencia, mioclonías y que los paraclínicos sean normales, ¿sí? Con los hallazgos imagenológicos o del electroencefalograma o de los estudios del líquido cefalorraquídeo positivos, lo podríamos entonces considerar como un diagnóstico probable. ¿Cuándo lo confirmo? Lo mismo con la resonancia, con el electroencefalograma y la proteína 1433 y tau son complementarios para el diagnóstico, no son diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo entonces se hace con la neuropatología. ¿Cómo lo trato? Manejo multidisciplinario, se debe hacer un plan, educación a la familia, como les comenté, y las benzodiazepinas y anticonvulsivantes en los casos en que se necesite. ¿Y qué queda ahora? Pues ahora quisiera como despertar ese espíritu de investigación en todos los que están aquí presentes y darnos cuenta que si nosotros nos enfocamos, digamos, en patologías raras como estas, vemos que hay una gran conexión entre ellas y otras patologías demenciales como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia de cuerpos de Levy, ¿sí? Todas ellas tienen algo en común y es que hay unos depósitos de unas proteínas mal plegadas. Entonces, tenemos que investigar un poco más sobre estas enfermedades y quizá en un futuro podamos tener un tratamiento definitivo y evitar así que estas sean enfermedades mortales. Hemos avanzado mucho, como ya nos dimos cuenta, van cambiando los conceptos a medida que pasan los años, pero nos queda mucho camino por delante. Entonces, la invitación en la noche de hoy es a investigar. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes. Ahorita estamos en el contexto del COVID, que es un virus con una virulencia muy alta y que también pues tiene una tasa de mortalidad importante en las personas que se infectan con él. ¿Qué pasaría en este momento si los priones se volvieran tan infecciosos como ese virus, como el virus del COVID? ¿Qué pasaría si no tenemos nosotros ningún mecanismo de defensa ante este tipo de agentes infecciosos? Entonces pienso yo y yo creo que es de suma importancia que investiguemos sobre este tipo de agentes infecciosos también, porque no sabemos en qué momento, por cosas de la vida, estos priones puedan adquirir una capacidad de infección y transmisibilidad muy elevada. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar y quiero cerrar la charla del día de hoy con esta frase de uno de mis ídolos, el doctor Rodolfo Ginás, que dice así: yo aprendí las cosas que sé con mi padre y mi abuelo. En cambio, en el colegio, que era lo más costoso del mundo, me embrutecían con todas estas vainas, sin contexto de nada. Me enseñaban unas cosas que yo no entendía y no eran interesantes. Yo era malísimo estudiante. Por eso les dije que el contexto era importante y pues bueno, dejo la interpretación de esta frase pues a criterio de cada uno de ustedes en lo que pues les concierne. Entonces pues gracias en verdad a todos por estar aquí presentes, gracias al grupo de Neurobús, a Juan Francisco por permitirnos el espacio y espero que todos tengan un resto de noche muy buena y nada, espero nos podamos ver en una futura charla.
Acá, muchísimas gracias, sí, en serio, es increíble hablar de esta enfermedad porque pues en ningún lado, además de alguna rotación, por ejemplo, podemos llegar a tocar el tema. Es muy, muy chévere poder hablarlo. Y además que es un tema supremamente interesante, raro y que pues tiene un mecanismo muy particular por el cual progresa. También algún comentario pues adicional pues podría ser, por ejemplo, los priones también generan todos estos paraclínicos normales porque pues en medio de todo durante la charla también se mencionaba y es que ellos no generan respuesta inmune, son tan pequeños, tan diminutos que ni siquiera la pueden llegar a generar. Entonces el cuerpo pasa, bueno, el prión pasa inadvertido por nuestro organismo, realmente pasa supremamente sigiloso y hace de todo con el paciente. Por eso es tan difícil de manejar. Y bueno, entonces quería pues dar ese comentario y agradecerte muchísimo. Excelente, excelente ese comentario, Juan Francisco. Sí, súper. Bueno, entonces nada, espero que Bueno, todos tengan una buena noche y gracias a todos. bueno, yo no sé si existe alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Y pues bueno, si no, nada, Juan, darte las gracias a ti por esta increíble charla. En verdad, es una enfermedad bastante rara, pero muy interesante. Nos parece que la abordaste increíblemente bien. Entonces, pues también felicitarte. Y nada, para seguir estudiando y seguir investigando, como muy bien dijiste. Muchas gracias a todos por participar y pues nos veremos en alguna otra charla. Gracias, Verónica, a ti por todo el apoyo que me brindaste en este tiempo. Listo, que estén muy bien, pasen una feliz noche. Chao, chao.